3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. En esta oportunidad tenemos a la psicóloga Paula Ormazábal, especialista en psicoterapia de género. Así que Paula, muchas gracias por estar acá y por darnos la posibilidad de escuchar esta información que estoy seguro que a mucha gente le va a servir. Buenos días, Nicolás, gracias por invitarme. La verdad es que me encanta de alguna forma participar de iniciativas que vayan en función de llevar a más personas la salud mental y que de alguna forma generen bienestar. Eso en verdad es como para lo que estoy dispuesta a hacer en redes sociales. Qué buena, Así que, sí. así que gracias por tu invitación y nada, pues acá estoy. Súper, súper. Bueno, para la gente que nos está escuchando, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube, para que nos sigan, compartan, opinen y eso. Espero que les sirva mucho este podcast. Vamos a hablar especialmente sobre psicoterapia de género, así que espero que estén preparados. Así que bueno, y preparadas, sobre todo preparadas, porque esto les sirve sobre todo a las mujeres y bueno, también a los hombres para entender bien todo este tema de que está pasando hoy en día en la sociedad. Así que eso, démosle entonces. Paula, si nos puedes contar antes un poquito sobre ti, hace cuánto eres psicóloga, dónde trabajas. Bien, bueno, yo hace mucho tiempo que soy psicóloga. ¿Ya? Yo creo que esto no lo hacías todavía cuando yo ya era psicóloga. Y, y bueno, pero antes trabajaba mitad y mitad. Trabajaba en el ámbito organizacional y trabajaba en la clínica. Ya, Hoy día siempre he trabajado como persona independiente, y colaborado con algunas empresas, con algunas organizaciones que también tienen que ver con el ámbito de la salud, pero actualmente ya hace diríamos que más de 6 o 8 años que trabajo exclusivamente en clínica, en mi consulta privada, ya, y, eh, y trabajo, cuando me refiero a clínica, en psicoterapia. Yo soy psicóloga, psicoanalista, ya, y ahí me fui por el lado junguiano, ¿cierto? Para ver lo que tiene que ver con la psicología femenina, lo arquetipial, el enfoque de género y poder desarrollar, por decirlo de alguna manera, un programa que sea especial para mujeres, de acuerdo a las temáticas que abordan de manera transversal el, el género, y en ese sentido he estado trabajando mucho en desarrollar nuevas formas de hacerlo. ya. Y por otro lado, también trabajo haciendo coaching ejecutivo en algunas organizaciones. Buena, súper, súper. Oye, eso me llama la atención. ¿Qué es el coaching ejecutivo? Bueno, también ¿Ya? estoy certificada como coach apreciativo. Eso se llama Thinking Partner, y en el fondo ese es otro trabajo aparte. Bueno, el coaching apreciativo tiene que ver con la capacidad de ver lo que funciona en el mundo. Ya. Entonces, lo he aplicado para personas, directivos de organizaciones, directivas de Mm, organizaciones, ya, mujeres que lideran de alguna forma en el ámbito organizacional para súper. gestionar grupos de alto desempeño. Buena. Ese tipo de cosas es el coaching ejecutivo. Ya, buena, qué entrete, qué ¿Mm? entrete. Ahora cada día tengo menos tiempo para hacer eso, pero todavía sigo que tengo algunos clientes ahí, Ya, y, porque la clínica me consume, la verdad, toda mi agenda. ya. Buena, pero súper. Qué bueno. Oye, Pau, ¿y por qué decidiste, o qué te motivó a hacer psicoterapia de género? A ver, primero porque es con una experiencia personal y ¿Ya? tiene que ver también con investigar cuáles eran las problemáticas. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención
es la cantidad de mujeres que tienen relaciones problemáticas o Claro, dependientes. La violencia de que se genera desde una relación problemática disfuncional, eh, las creencias que son arraigadas en las mujeres, como por ejemplo cuando una mujer se separa, si a ella que tiene que quedarse con los hijos, independiente de la situación económica de ambos. O sea, acá hay una suerte de carga social, cultural y emocional a las mujeres y que también las mujeres asumimos como propia. claro. Entonces, eso genera mucho estrés, muchos síntomas que pueden resultar graves a la larga y generan también todo este tipo de disfunciones en términos relacionales y afectan mucho a las mujeres. Entonces, en algunos aspectos de mi vida yo fui descubriendo cómo tener las llaves para poder solucionar eso y Ya, lo fui viendo también en mí. Entonces dije, tengo un deber de poder decirle a los demás cómo tienen que hacerlo ya, y de alguna manera facilitar un proceso de sanación o un proceso en donde las personas quieran sentirse mejor y hacer algo mejor con su vida, porque el bienestar de la salud mental es importante, ¿cierto? importantísima. Para cualquier desarrollo de cualquier proyecto. O sea, si Claro, tú no estás bien, es claro, imposible que puedas salir adelante o algo así. claro. Entonces ahí empecé como también a introducir elementos de físicos, corporales. Por ejemplo, yo hago pilates 3 veces a la semana, hago también trekking, hago bicicleta, me gusta hacer Ah, descenso. qué buena. Entonces, ¿Descenso? sí, Oh, impresionante, ya. entonces es algo que también se lo transfirió a mi hija. Bueno, a mi hija no le gustan esas cosas tan complicadas, ella está formándose como instructora de yoga, pero sí decir a las mujeres que el cambio o la transformación tiene que ser integral. No Claro, es una cosa que tú tienes que partir conectando con tu cuerpo, con tu mente, ¿cierto? Y para poder desarrollar después caminar hacia una espiritualidad que tiene que ver con la completud. Entonces, eso es un poco lo que yo hago y lo que he querido transferenciar a las mujeres, también desde un punto de vista del empoderamiento. ya, súper, ¿Mm? súper. Oye, yo igual me imagino que por lo general la gente, la mayoría son mujeres. ¿Mm? En ese sentido, ¿atienden también a hombres con algún tipo de estos problemas? Mira, la verdad es que atiendo a hombres cuando son referidos. O sea, Ya. decir, a veces en el ámbito del psicoanálisis he atendido, Paula, Paula, que no te escucho tan bien ahora, como que algo puede ser que hiciste en el micrófono. espérame, es que esto se me mete en el pelo, ahí sí, Ahí sí, ahí sí. tienes el pelo muy largo, entonces me enreda el micrófono en el pelo. Bien, a ver, como psicoanalista sí he atendido pacientes, porque en general atiendo adultos, no atiendo niños ni adolescentes. Ah, ya, Y, em, y la verdad es que hoy día la prioridad la tienen mi consulta las mujeres, ya, pero súper. eh, porque tengo programas focalizados en eso, salud femenina, Ya, pero, pero no decía atendido hombres. Hoy día, en este último año no lo he hecho, pero ya. salvo en organizaciones, en coaching y en esas cosas, pero sí piden mucha hora los hombres y todo, y yo los derivo a mis colegas o colegas que atienden hombres. Ya, súper. Mm. Es que a veces también es como, oye, quiero atenderme contigo, es así como, no, eso es como bien impositivo y la verdad no tomo en cuenta esos mensajes. Ah, ya, ya. Pero como, como Como que me que ven en el Instagram, como, no sé, ni siquiera como, preguntan, como una cosa así. claro, entonces como, Ah, oye, ¿qué? claro, sí, Entonces po. como, no. Ya, ya, sí, me parece súper bien. Oye, y también yo me hago la pregunta, por lo general la gente cuando va a consultar es cuando ya ha pasado algún problema, ¿cierto? O sea, en ese sentido, eh, Lamentablemente es así. claro, yo creo que también recomendar que ojalá, ¿cómo poder saber si realmente yo tendría que ir antes? A ver, primero hay que entender la psicoterapia, y eso es una diferencia, ¿ah? No es lo mismo una terapia que una psicoterapia. Ya,
La psicoterapia la hacemos los profesionales de la salud, que somos los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras, ¿sí? Los neuropsicólogos, en fin. Las terapias son las personas que hacen terapias alternativas, que no necesariamente son profesionales de la salud. Ya, Ya, entonces ahí hay que hacer esa salvedad. ya, No puedo súper. distinguir yo, si tengo que, a ver, entender que una psicoterapia puede servir para el desarrollo y crecimiento personal cuando tú tengas que resolver una situación o cuando hayas sufrido un trauma. También, si de repente te sientes como no consciente de tus fortalezas, también puedes pedir unas sesiones para poder descubrir o a veces cuando uno genera cambios también, por ejemplo, si te cambias de carrera, te cambias de casa, de país, te Mm, separas. ya, Yo creo que siempre acompañarse, no estamos acostumbrados los seres humanos a hacernos cariño, a autocuidarnos, sí, como claro, acompañarnos en procesos que son más emocionales. No estamos acostumbrados a eso. claro, Entonces, si nos duele cualquier cosa, vamos a ir al doctor, vamos a ir, ¿cierto? Vamos a pedir una hora, vamos a tomar un medicamento. Lo mismo cuando uno se siente mal. Emocionalmente uno debiera pedir hora, ver claro. qué pasa, hacer un seguimiento, porque a veces los síntomas son pequeños y la psicoterapia es breve. Pero ya cuando se han acumulado años de Claro, sufrimiento, ¿cierto? Es como, ya, ahora hay que sentarse y analizar. claro, Entonces, sí, yo lo recomendaría que en general no hay una cultura de poder ir a una psicoterapia o a una terapia. En general claro, no pasa eso. claro. ¿Mm? Yo siento que, al igual como siempre se recomienda que uno debiera ir como una vez al año al médico mínimo, también debería irse al psicólogo por lo menos una vez al año para ver cómo está mi mente. Pero eso no se suele recomendar tanto como, por ejemplo, al médico, siento yo. Mm, Así que, claro, como también para evitar eso, que se acumulen todos los problemas que tenemos, es mejor ir más seguido, ¿cierto? sí. Oye, hoy día también especialmente vamos a hablar sobre cómo superar traumas. Si nos puedes explicar un poquito qué sería un trauma y cuáles serían sus síntomas para poder reconocerlos A de ver, manera, obviamente, para la gente. un trauma es un evento disruptivo en la conciencia que causa una huella profunda en el inconsciente. Ya, Por lo tanto, se va a manifestar, como tú hablas de síntomas, se va a manifestar en conductas, en actitudes, puede ser también en manías, porque a veces los traumas están localizados longitudinalmente en la vida de un ser humano. ya. Entonces, un trauma de la infancia, por ejemplo, va a anidarse en el inconsciente y va a aparecer en la adolescencia o va a aparecer en la vida adulta. Un trauma puede ser producto de diferentes situaciones, puede ser una situación puntual o una situación sistemática. Cuando hay una huella más profunda es cuando hay un trauma que se repite en el tiempo. Ya. Entonces, los síntomas van a ser problemas relacionales, básicamente, síntomas como crisis de pánico, dolores físicos, por ejemplo, neuralgia, eh, pueden ser también mucho miedo, ansiedad, angustia, trastorno alimentario. Eso genera un trauma. Ya, súper. Y como te digo, hay que identificar el tipo de trauma porque puede ser producto de un evento único que puede estar totalmente aislado, Ya. así como también un evento sistemático que puede estar arraigado en donde el individuo reside, con quien comparte. Entonces, Ah, claro, o sea, como que hay que diferenciar. ya, ¿Mm? se puede ir repitiendo, se puede ir Exacto. manteniendo, ya. Oye, Paul, y por ejemplo, en ese sentido, yo también me imagino que muchas personas cuando sufren estos traumas, tampoco van
por su propia cuenta o todavía no se dan cuenta de que tienen un trauma, ¿cómo poder recomendarles si yo siento que otra persona que es cercana a mí, algún familiar, algún amigo, alguna amiga, decirle, oye, a lo mejor estás pasando por esto, a lo mejor sería bueno que fueras, porque muchas veces la iniciativa eh, eh, no siempre es de uno mismo, de la persona que sufrió el trauma. Exacto. A ver, ahí yo soy súper enfática y sobre todo con las mujeres, porque hay algo que nosotros debemos liberar, los seres humanos debemos liberarnos del juicio y de cualquier juicio que tú hagas respecto de los demás. Entonces, lo que tú crees que es disruptivo y malo para ti, no Claro, necesariamente es disruptivo y malo para el otro. Por lo tanto, cuando nosotros recomendamos o hacemos o le decimos a algún amigo o amiga, oye, sabes que yo creo que esto te está afectando, debieras verlo, también hablarlo desde el amor, desde la compasión, desde claro, la empatía, claro. porque a veces suelen ser temas súper delicados y que la persona está luchando por salir de ahí con toda su fuerza. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos ser sumamente cuidadosos a la hora de recomendarle a alguien que asista al psicólogo, a la psicóloga o a elaborar cualquier cosa, porque lo que para ti es algo disruptivo, el otro no lo siente y generalmente los traumas que están Mm, alojados en el inconsciente son algo que la persona ya lo siente como sintónico para él. Por lo tanto, no cree que sea algo que tiene que superar. claro, claro. O ¿Mm? sea, en ese sentido hay veces en que mejor no decirlo en ciertos contextos, yo me imagino. No recomendar. Pero es que por eso te digo que cuando uno recomienda algo, uno se va a meter en la vida del otro, ¿cierto? Claro, Uno tiene que hacerlo con respeto y con mucha suavidad, con mucha delicadeza. ya, No es llegar y emitir un juicio acerca de lo que tú estás observando, porque claro, muchas veces las personas, sobre todo en salud mental, no se dan cuenta o no consideran como problemático lo que les pasa, claro, hasta que no hacen una elaboración de los temas. O se produce un evento gatillante, que es lo que acompaña muchas veces a los traumas y lo que hace que la gente consulte. Por ejemplo, algo que pasa en tu vida gatilló en lo que estaba en tu inconsciente, lo sacó a la luz y eso te empezó a generar cambios físicos, cambios psicológicos, de los cuales tienes que hacerte cargo. claro. Que yo al final igual veo que estos procesos, a pesar de que pueden durar años, se pueden ver como de forma positiva, yo siento igual, porque aún así las crisis, a pesar de que a veces nos duelen mucho, sirven para producir ese cambio. O sea, a veces yo siento que, a pesar de que nadie nos recomienda, en algún momento va a haber algún gatillante, como dices, que nos va a causar hacer como ese, o nos va a motivar a hacer ese cambio, ir al psicólogo, o preocuparnos de nosotros. Claro, eh, eso es súper válido lo que dice Nicolás, pero el gatillante nunca aparece de forma positiva. ya, ya. El gatillante casi siempre es algo que nos dice, nosotros decimos como la gota que rebalsó el vaso, ya no puedo más, necesito elaborar esto. Ya, Ahora, después de elaborado un trauma o un problema, uno puede recién ver hacia atrás y decir, sí, en verdad, esto me claro, enseñó que, claro, claro. O sea, como que después uno lo ve como de forma positiva. o sea, mucho después. Ya, ya. Ya entiendo, Es que, entiendo. ¿sabes qué? Cuando uno habla, ¿cierto?, de psicoterapia, de trauma y todo eso, hay que entender que eso no es algo que sea fácil para los seres Sí, humanos. claro. No es algo que sea agradable, ni fácil, ni que nos guste. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso hago tanto hincapié en que en estos temas uno tiene que ser sumamente delicado, Claro. cuidadoso, Mm, empático y de alguna forma siempre ocuparse no desde lo que uno ve frente al tema como un juicio, sino que verlo desde la perspectiva del otro. Y eso nos ayuda a poder ser un poco más reflexivos sobre situaciones que no nos pertenecen y claro. poder de alguna manera generar esta instancia de poder
participar quizás en la elaboración del trauma de un amigo, de Claro, una persona que uno considere que tiene que hacer eso. claro, súper, súper. Oye, Pau, de nuevo se te el micrófono. Ahí, no se me lo voy a Eso. dejar ahí. Me Ya, lo dejar ahí. súper. Oye, y ahora pasando a las consecuencias. Si una persona sufre este tipo de traumas, especialmente queremos enfocarlo hacia la violencia de género, Mm. ¿cuáles serían las consecuencias de haber sufrido estos traumas, ya sea desde la niñez hasta la adultez? ¿Cómo cambia un poco esto? Si nos puedes explicar. A ver, mira, anoche estaba terminando un artículo que estoy escribiendo ¿Ya? para un medio acerca del abuso psicológico. Bueno, el abuso psicológico y la violencia física generan traumas, Ya, ¿ya? La violencia psicológica y la violencia verbal, distinto al abuso psicológico, son detectables, por lo tanto se elaboran, ¿cierto? Y sí, cambian mucho las formas de relacionarse con un otro. Es decir, una persona que ha sido víctima de violencia va a tener miedo y tiene que tener una terapia reparatoria ya, de vuelta para volver a adquirir la confianza claro. en sí mismo. Ahora, y entender de manera, como lo decía antes, longitudinal, por qué esta persona cae en estas relaciones de violencia. Ya, Generalmente una mujer o una persona que ha sido, generalmente, una persona que ha sido violentada por su pareja o en una relación, ha sido violentado también cuando niño. ya. Entonces, no hay una elaboración de esa situación, Mm, entonces por lo mismo cae nuevamente en una situación similar. mira, mira. Claro, Ahora, o sea, ¿mm? como que esto como le pasa más frecuente a las mujeres, no se dan cuenta que algo les pasó también cuando chicas y lo están repitiendo ahora cuando grandes, tú dices. Sí, ojo que la violencia física, o sea, cualquier tipo de violencia está en el mismo orden, es más visible en las mujeres, ¿cierto? Pero también le pasa a los hombres y lo que mismo que le pasa a las mujeres le pasa a los hombres, solamente que es menos visible en los hombres por un Mm, tema cultural. Y aquí es donde entra la psicoterapia de género. ya, El enfoque de género no se trata de solo atender mujeres. Sí, yo me especialicé en psicoterapia femenina, que es otra cosa, pero el enfoque de género tiene que ver con realizar un análisis transversal de el contexto psicoemocional de una persona, el contexto sociocultural de una persona, incluso el contexto socioeconómico de una persona para entender todos los factores que estuvieron a la base de un trauma, a la base de un problema psicológico, para no descontextualizarlo, de modo de lograr que lo que tú haces como intervención sean herramientas que le sirvan para toda la vida y de alguna manera sacarlo de ahí. Por ya, ejemplo, yo analizo la vida de una mujer que viene con un problema de violencia, ya, yo no puedo focalizarme solamente en los síntomas que genera el ejercicio de la violencia física en una persona, que tiene que ver con el miedo, ¿cierto? Que tiene que ver con el destrozamiento completo de la autoestima, en donde hay que reconstruir una autoestima, sino que tengo que ver que esa persona no vuelva a involucrarse en ese tipo de relaciones y que nunca más se deje transgredir. ya, Pero si esa persona fue transgredida desde niña o desde niño por sus padres o por las personas que deberían haberlo amado, ya, es muy difícil que mm, conozca otra forma de vincularse que no sea la sumisión, por ya, ejemplo. ya, Entonces, el enfoque de género busca ir a la base, a la causa raíz del problema, de modo de hacer una comprensión profunda de él y que la persona aprenda wow, a revincularse, a deconstruir toda su historia de vida y poder generar una nueva visión de quién es
del ser auténtico, en definitiva, de aprender un poco de ecología emocional, del triple impacto. Ya, El enfoque de género busca establecer inclusión, diversidad, aceptación, súper, eh, que es parte también de la base feminista. La base claro, feminista no es estar en contra, ¿cierto?, de ciertas cosas, sino que no vamos a nombrar acá, pero la base feminista tiene que ver con eso, con ser inclusivo, con claro, ser compasivo, empático, comprender desde el origen. Es como bien ontológico el ya, concepto. Entonces, desde ahí, por ejemplo, cuando yo trabajo violencia, cuando la gente trae los síntomas claros de la habilidad emocional, vienen muy desequilibrados, con trastornos del sueño, con trastornos alimentarios, con crisis de pánico. Entonces, generalmente se hace un trabajo multidisciplinario con nuestros colegas, con psiquiatras, pueden ser incluso con nutricionistas para poder ya, levantar un poco a la persona y desde ahí empezar a elaborar estas conductas para que no las vuelva a repetir y se aleje para siempre de contextos en los cuales esa persona puede ser vulnerable. mm, Y no digo cambiarse de casa ni nada, pero sí contextos emocionales. Por ejemplo, yo sé que no me voy a poder involucrar otra vez con personas manipuladoras o narcisistas, pero sí voy a tener que generar herramientas para poder autorregularme y poder darme espacios también de posición ante la vida, de modo que nadie más vuelva a ejercer claro, algún tipo de violencia hacia mí. Ahora, claro, el abuso psicológico es un poco más complicado porque no ya, se ve. El abuso psicológico es algo que te hacen a diario. Por ejemplo, el ya, burlarse de una persona se puede considerar abuso psicológico. ya, Entonces, súper así. cualquier cosa Por que ejemplo, es los piropos, los típicos, también sería abuso psicológico. claro, Ya, porque en el fondo si a ti no te acomoda, sí, po, ¿verdad? Estás transgrediendo la privacidad y claro, la estabilidad emocional de alguien. Entonces, eso en el fondo hay que entender. No, claro, es como que yo creo que los seres humanos tenemos que entender a ser respetuosos uno con otro. claro, Y el abuso psicológico, por ejemplo, se genera, tú estás pololeando, no sé, en una relación de pololo ya empieza como el desmedro, como la desnotación, como el que hay que distinta, o que te pasa esto, o hacer bromas alusivas a los mismos procesos femeninos. claro, Entonces, anda y lo quita, anda con la regla, cosas así. Entonces, como claro, claro. eso, Y eso nosotros no también, pensamos que son cosas de abuso, no pensamos que es abuso, o no pensamos que es ¿no? un, claro, entonces, O sea, porque lo normalizamos, lo minimizamos. claro, po, Y es claro, lo mismo que si nosotros, las mujeres, ejercen también que el machito, que no sé qué, entonces también, o sea, para ambos lados, esto yo quiero dejar súper enfática, ser enfática en eso, esto es para ambos lados, no solamente las mujeres no somos la víctima, ¿cierto? Que nos hacen todo y que nosotros sufrimos, no, los hombres también sufren, los seres humanos en general vivimos en una claro, sociedad en donde se sufre mucho. claro. Ahora, yo quiero dar énfasis también en que el sufrimiento es opcional, el dolor, Y sí, esa frase me encanta, esa frase me encanta. Yo creo que eso igual, lo dijo Víctor Frank, no sé si tú has leído ese libro, El hombre en busca del sentido. hoy sí, sé conozco el libro, pero no lo he leído todavía. Ya, ese es un libro maravilloso y ahí habla Víctor Frank de que uno tiene opciones en la vida y a propósito de su experiencia, la que él relata en ese libro, que no te lo voy a comentar para que la puedas leer. Ya, Y, ya. pero sí aparece esa frase para contextualizar. Esto es muy de enfoque de género, contextualizar de dónde viene la frase. Ya, Entonces dice, uno muchas veces no puede cambiar lo que está pasando en tu vida, pero sí puedes cambiar la actitud con la cual las claro, enfrentas. claro, claro, Y ahí es donde viene la frase, el sufrimiento es opcional, el dolor no. claro. Que al final yo siento que a la práctica es un poco más complicado llevarlo dependiendo de la situación. Porque yo Mm, siento que, claro, un abuso es súper difícil a veces decir,
claro, yo quiero salir de esto, o una violación, que ahí debe ser súper complicado, y por eso es que yo creo que siempre ahí en ese caso necesitamos apoyo psicológico. En ese sentido es casi imposible salir de eso solo, ¿cierto? O sea, o sola, porque mucha gente a veces piensa, no, yo voy a salir de esto solo o sola. Mira, yo creo que pueden existir personas que tienen una, una alta capacidad de resiliencia, pero siempre elaborarlo, contarlo, porque en el caso, el abuso psicológico, la violación, la violencia, tienen que ver con la humillación, con la herida de transgresión y con el que alguien llega y te pasa a llevar y en el fondo eres como ignorado en tu humanidad. Ya, Entonces, eso es algo que es una bomba a tu autoestima, a tu claro, amor propio, y en el fondo, cuando ese tipo de abusos son cometidos, por ejemplo, por figuras significativas en la vida de un ser humano, claro, sobre todo. es como pensar, oye, si esta persona que debería haberme amado me hace esto, o sea, ¿qué puedo esperar de los que no me aman, cierto? Claro, Es como ese el wow, pensamiento. sigo, Entonces, para graficarlo así en simple, entonces elaborar esas piezas de dolor eh, para que la persona pueda sentirse contenido, primero, darle contención, darle apoyo, sin juicio, solamente estar, es fundamental claro, para que una persona pueda salir de ese tipo de estado mental y también ser cuidadoso porque en las elaboraciones de los traumas se produce la revictimización y la retraumatización. Por lo claro, tanto, las elaboraciones tienen que ser cuidadosas, sutiles, breves, claro, para que los episodios, ¿cierto?, sean superados y evitar que la gente vuelva a resignificarlos, lo que cual produce que tarde un poco más el avance de la ya, claro, recuperación. claro. Sí, entiendo súper bien eso de que es algo que se ha enseñado mucho este último tiempo, el tema de la revictimizar a alguien, y hay que tener mucho cuidado. Ahora, Mm, eso siempre me causa mucho ruido porque a veces nosotros como seres humanos no tenemos tampoco la educación o las herramientas para entender y enfrentar esas cosas. Entonces también es como, a veces no tenemos la mala intención de querer revictimizar a la gente común en general, porque la gente que es especialista, como tú sabes, pero la gente común no quiere revictimizar, pero de alguna manera a veces revictimiza. mm. Entonces, claro, eso es súper complicado. A A ver, veces, yo creo que ahí basta con ser empático ¿ya? por ejemplo, si yo tengo un amigo, una amiga que tiene un trauma, permitirle que sea ella o él quien tome la iniciativa de querer hablarlo Ya, y solo escuchar sin juicio, súper, sin hacer ningún juicio con respecto a lo que está diciendo. Quizás tiene que ver más conductas más empáticas, ya, más de acercamiento, más que estar dando una opinión acerca de. Si ya, te la pide, perfecto, pero si no, no es súper, necesario. súper. Entonces, sin juicio, eso es muy importante. Oye, ¿y cómo lo has visto el tema, esto de los diferentes tipos de violencia en cuarentena? Se ha hablado mucho de que ha aumentado la violencia intrafamiliar. ¿Cómo, me gustaría saber cómo tu experiencia personal? A ver, yo he tenido harta consulta en temas de violencia en pandemia porque pasaron dos cosas. Nunca habíamos estado tan distanciados como ahora y nunca habíamos estado tan juntos como ahora. No, los dos extremos. Exacto. Entonces, está claro que si no habían situaciones resueltas en relaciones de pareja, la convivencia iba a detonar, ¿cierto? Conductas de agresión, por ejemplo, que es lo más frecuente. Y lo otro es que, y por ambos lados, ¿ah? Porque el estrés que genera de estar con una persona que te está denostando, te está violentando, en el caso de que sea una pareja ya, una relación tóxica, en donde exista un abuso ya marcado, imagínate que con el abusador todos los días ahí Claro, se va a generar, ¿cierto?, una conducta de defensa y una de agresión, por lo cual eso es muy peligroso
y por eso se activaron también todas las redes de modo que las mujeres pudieran denunciar, también estaban los hijos de por medio, para que estas personas hubiesen podido salir de esas casas. En algunos casos fue lo necesario, Ya, de que, de que salieran, pero es lógico, estamos en una situación de incertidumbre, los humanos no lidiamos con la incertidumbre, generalmente somos más apegados a la estabilidad, claro. y aún si le sumas a eso diferencias significativas en lo que significa la relación de pareja, eh, puede terminar en femicidio, en agresiones graves, en abusos de poder. Ha sido complejo este tema de pandemia. Ya, Ahora, por otra parte, también está lo que yo siempre hago énfasis, que tiene que ver con distinguir una relación tóxica o dependiente de una mala relación de pareja. Esas son dos cosas, claro. porque no todas las parejas son disfuncionales, no todas las relaciones son tóxicas. A veces solo hay mala comunicación, hay manipulación por parte de ambos, y eso no significa que las personas sean narcisistas o que sean dependientes emocionales. Claro, como que en ese sentido se podría como arreglar un poquito la relación ahí, cuando hay una mala O sea, relación. todo, Porque, cuando hay una mala relación, por supuesto que se puede arreglar si existe la voluntad de hacerse cargo cada uno de lo que tiene que mejorar. ya, Pero cuando hablamos de relaciones patológicas como relaciones codependientes, ya eso generalmente no tiene solución, y lo claro, más eso es lo que sano es voy. que exista el contacto cero. Claro, Ahora, ¿cómo hacemos contacto cero con la persona ahí? Es difícil, y ahí es donde se necesitan muchas redes de apoyo. Por eso, lo primero que llamamos todas las psicólogas de mujeres en esta pandemia fue activar las redes de apoyo, amigas, familia. A veces no tienes familia, pero sí ya, tienes una amiga que puede sí, ayudarte en caso de. Yo lo viví con muchas pacientes, en donde ya, fueron las amigas las que llegaron a la casa y las que generaron las denuncias, y qué fue buena, crucial la intervención en ese momento, pero si ya, no podía haber pasado a mayores. ya, Entonces, en ese sentido, siempre llamo, a las mujeres necesitamos apoyos que no sean con juicio, o sea, que nadie puede decirte, oye, amiga, sale de ahí, ya tenéis claro, porque una persona dependiente no entiende que tiene que salir de ahí, no lo comprende hasta que lo elabora. claro, claro, sí, O sea, ahí es donde yo voy con el tema del juicio, que es tan importante. Tú no le puedes decir a alguien, no hagas esto porque está mal, porque para ti está mal, pero para el otro no está mal. claro, Entonces tú dices, ay, me aburro, no me entiende, qué sé yo. No, el tema de cuando uno es una red de apoyo de una persona que no reconoce como problemático lo que le está pasando, va más bien por el ayudar a darse cuenta. Y tiene que ver con elaborar un poco, como ser un poco más estratega, por decirlo, estando ahí, haciéndole ver hacia la propia persona, no hacia el otro. Entonces, de ahí uno podría hacer un mejor apoyo para alguien. en ese sentido, hacia la propia persona sería como hacerle ver por qué se está sintiendo mal, una cosa así. Claro, porque por Ya, ejemplo, cuando a ti te dicen, mira, es como, y te lo voy a poner así bien en concreto, cuando a ti te dicen, compra algo, ya, ¿ya? A ti te puede hacer sentido la marca del objeto, ya, ya, te puede hacer sentido que quizás es lindo, ¿sí? ya, ya. Pero ¿por qué realmente lo vas a comprar? Porque cuando sepas los beneficios que tiene para ti eso, y en qué impacta en tu vida, y puede ser en una sola cosa, y solo por eso lo vas a comprar. Ya, ya, No ya, sé ya. si te quedó más claro como Sí, ese. sí, sí, yo creo que igual como en términos de, si yo quiero como recomendarle a una persona que está en una relación codependiente, por ejemplo, decirle como los beneficios de, em, de encontrar como ayuda o de no estar en esa relación. Exacto, como por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene? Oye, mira, podríamos en este momento haber planeado un viaje juntos, pero no podemos.
Entonces, como que la persona se va dando cuenta de cuál es el desmedro que tiene implícitamente, Ah, ya, ya, ya. Mira, ¿cierto? Ha pasado y ha sido una estrategia usada por algunas mujeres y que ha resultado para poder ayudar a otra mujer a salir de ahí. Porque, buena. porque el apego es tan grande en ese tipo de relaciones de dependencia, que era una de tus preguntas, em, que de repente no nos damos cuenta en dónde estamos ni qué estamos haciendo con nuestra vida, no estamos escuchando a nadie, o sea, se desvalida completamente la opinión ajena. Wow. Entonces, si tú empiezas a tomar en cuenta el impacto que tiene para el otro, ahí probablemente que, wow, esto sí, en verdad, sí, y a uno le empieza a generar también eso de que, oye, sí, tienes razón, Claro, pero desde lo que a ti te afecta, no es de lo que le afecta al otro, ni de lo que al otro le parece. claro, claro. Oye, Pau, antes de ya de pasar como bien de lleno a esto de las relaciones tóxicas de dependencia, a mí me gustaría saber eh, cómo poder enfrentar ¿Mm? eh, las situaciones de abuso o de acoso en una relación de pareja o si estoy sufriendo este tipo de violencia. Bueno, yo creo que eso no se enfrenta, yo creo que eso se corta. Ya, súper. Cualquier tolerancia cero con el abuso psicológico, con la violencia física y psicológica. Yo creo que sí. No creo que haya mucho más que decir al respecto. O sea, Ya, voy a enchufar mi computador porque se me va a descargar. ya. Y eso es tolerancia cero, Súper, porque ninguna persona merece estar siendo vulnerado en una relación de pareja. claro. Uy, se cortó ahí un poquito. En ningún caso perdón, decía que las relaciones de pareja tienen Ya, que ver con el complemento, con el claro, disfrute, con el pasarlo bien juntos y no con estar juntos para violentarse. claro. Eh, Que a veces también, eso yo creo que también pasa porque se normaliza el tema de, no, es que es normal discutir. Yo creo que discutir es distinto a pelear y lo confundimos con pelear. lo que pasa es que está demonizada la palabra discutir. Claro, está Por, demonizada. ya, por eso, dame un segundo, voy a conectar Ya, esto. dale nomás, dale nomás. Acá mientras nos vamos a comerciales. Está súper interesante este tema, ya que es algo que todos podemos aprender, todas y todos podemos aprender de estos temas. Ya, ahí sí. Súper. Bien, te decía que en términos de relaciones, hay muchos mitos. Por ejemplo, el discutir se asocia mucho con gritar, con no Claro, estar de acuerdo con los demás. Y el discutir es una instancia súper sana y súper claro, positiva para los seres humanos y tiene que ver con aspectos comunicacionales que ayudan a poder apreciar mejor al resto. Por ejemplo, en una discusión nosotros podemos llegar a acuerdos y poder llegar a determinar que de alguna forma cuál es la mejor solución que nos beneficia a ambos, qué de mí no necesito aún para que esto mejore. Son preguntas que uno debiera hacerse en una discusión para poder claro, llegar a determinar qué te hace bien y qué te hace mal. claro. Entonces, creo que sí, que entrenarnos en habilidades comunicacionales. De hecho, ya lo decía, le comentaba justamente a la Cata esta mañana que el live que voy a hacer el domingo en la noche se va a hacer de comunicación y de cómo hablamos las mujeres, cómo nos expresamos, casi desde la ontología del lenguaje para que podamos entender que muchas veces decimos cosas que no queremos decir y también dejar de interpretar todo lo que escuchamos. Sí, qué buena, qué buena. Ahí también voy a estar pendiente de ese live para ver si qué Gracias. puedo aprender. Sí, oye, eh, luego de esto ya cuando, como tú dices, si vemos alguna sospecha de abuso, acoso, lo que sea, tolerancia cero. Yo creo que eso es súper importante aclararlo porque a veces pensamos de que se puede conversar, se puede esperar a que cambie una u otra persona. Yo No, creo que a veces
lo mejor, incluso, como cerrar por lo sano, como terminar por lo sano, o sea, incluso decir, si, mira, veo estas situaciones, prefiero terminar, prefiero no seguir así, no Mm. dar, no dar, o sea, no dar chance a estas, súper. Exacto, Oye, en ese sentido, las generaciones como la tuya tienen que entender que la violencia en una pareja no sustenta nada. claro, Y ahí es tolerancia cero. O sea, si llegamos a esta instancia es porque definitivamente no podemos estar juntos, no hubo ninguna instancia de entendimiento, de claro, poder llegar a acuerdo, así que esto se acabó. claro, claro. Oye, Pau, y ahora, ¿cuáles serían las estrategias para ayudar a alguien a superar un trauma, no desde, o sea, desde el punto de vista psicológico, Bien, como primero, es la psicoterapia, eso? para superar un trauma, primero es relevante elaborarlo, Ya, ir paso a paso, como te decía, en un proceso de elaboración, de comprensión y de cierre. Sí o sí, en un proceso psicoterapéutico se da la elaboración del trauma como parte del proceso en sí mismo. ya, Eh, es necesario porque nos va a liberar la mente de los pensamientos rumiantes, de esa carga emocional negativa y podemos dar paso a la construcción de ese ser auténtico que está conectado más con el autocuidado, con el autoestima, con el valor personal y con el poder personal. Por eso es tan importante elaborar un trauma. mm, ya, súper, súper, me quedó súper claro, en el sentido entonces de que, o sea, no me quedó tan clara la última parte, de elaborar un trauma. Eso se refiere como porque se me confunde un poquito como con el tema de revictimizar. ¿Cómo ahí la psicóloga, en este caso tú, evitas como al momento de elaborar ¿Mm? el trauma, no caer como en la revictimización? ¿Cómo? A ver, depende del trabajo, ya, y eso tiene que ver ya con una metodología psicoterapéutica y con metodología y con cómo paso a paso. Por ejemplo, en mi caso personal, en mi consulta, lo que yo hago es análisis del trauma, es decir, con herramientas de análisis, asociación, que de pronto son muy sutiles, Ya, ayudan a sacar no solamente la situación, sino que la carga emocional que tiene la situación. ya, Porque cuando tú liberas a la situación, dejas, es como si lo estuvieras mirando, porque te lo sacas de acá y lo miras, ya, ¿sí? Pero todo lo que trae aparejado eso, lo que se ha traducido en conductas presentes, conductas disruptivas, ansiedad, angustia, fracaso muchas veces por tener estos traumas encima o cargar con situaciones dolorosas del pasado, la gente comete errores en su presente, no disfruta su vida, se siente fracasado, se siente inmovilizado. Entonces todo eso genera un halo, ¿cierto?, de un cuadro completo. Cuando hablamos de no revictimizar, hablamos justamente de utilizar herramientas que sean espontáneas claro. de análisis. No, no que o sea, yo induzco el análisis de manera implícita, ¿cierto? Pero la persona espontáneamente sale de ese lugar. Mm, y ahora sí me quedó más claro. Ya, buena, buena, es Sí, que, es difícil, pero he tenido muy buenas experiencias clínicas en la consulta. De hecho, tengo muchos pacientes trabajando hoy día en dependencia, en situaciones de violencias, abusos claro. físicos y psicológicos. Y de verdad que es desgastante, pero a veces ni siquiera es tan largo. De repente es al hueso. Yo siempre les digo, yo saco la basura, yo en mi consulta limpio, 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 para que ustedes después vayan a todo este resto de terapias o psicoterapias más álmicas, más ritualistas, más orgánicas, Ya, ¿cierto? Pero buena, para llegar a eso hay que ir limpiecito, hay que ir con, claro, ¿cierto? claro, Preparado. claro, claro. Oye, y yo siento que también,
para poder evitar todo este tipo de situaciones de violencia, también hay que evitar, yo creo, siento, no sé si ahí tú me corriges, llegar a estas relaciones tóxicas. Entonces, desde ese punto, ¿cómo poder saber si estoy en una relación tóxica o de dependencia? Como algunos consejos, porque como hablábamos antes, a veces no Sí. nos damos cuenta que estamos en esas relaciones. Primero, bueno, a ver, ¿cómo reconocer si tengo dependencia emocional? Si es que quiero estar siempre con mi pareja, quiero estar siempre, quiero saber dónde está, me siento mal si no estoy con la persona, dejo de hacer mis actividades, me pongo ansioso cuando me habla o ansiosa cuando me habla y cuando no me habla también. Necesito controlarlo, necesito saber que me diga dónde está, genero conductas de celo, apego ansioso frente a la relación, Ya. de mucho control, y eso puede ser para ambos lados. Le reviso sus redes sociales, le reviso su Claro. teléfono. Oye, eso es más frecuente de lo que tú crees. Stalkeo todo lo que puedo stalkear, ¿cierto? A quién le da like, me afecta a quién le dé like y a mí no me dio like. Es como, todo eso es Claro. una relación de dependencia emocional. Wow, sí, yo creo que es súper importante aclarar todas esas cosas porque creo que está pasando mucho hoy en día. Sí. Y, y bueno, ahí, ¿cómo crees que uno debería tratar? Porque no siento que sea algo normal. ¿Cómo poder evitar? Porque si sucede tanto, ¿cómo poder evitar esto que suceda? Bien. ¿Faltará educación en los colegios? ¿Faltará qué? Sí, yo creo que, bueno, primero que todo, resignificar los vínculos. Nosotros los seres humanos repetimos nuestros vínculos materno-paterno, Ya, ¿ya? Resignificar nuestros vínculos, educar, ¿cierto?, en autoestima y valor personal. O sea, yo creo que debiera ser un ramo en los colegios el autoestima y el valor personal. totalmente de acuerdo. Educar en autocuidado físico y emocional. Que existan más instancias de personas referentes en términos de autocuidado. Eh, Desarrollar también programas en donde se estimule el propósito personal, programas de emprendimiento desde muy chicos. O sea, tú puedes estudiar una carrera, pero puedes tener un emprendimiento. Entonces, eso no quita lo otro. Entonces, mientras más completo y lleno de ti estés, menos dependiente te vas a hacer de otro, y porque lo que hacen los dependientes es buscar que otro cubra su necesidad, Claro, claro, porque él no se tiene, porque está solo, sin él, claro. ¿cierto? Entonces, las instancias de autoestima creo que son fundamentales para poder combatir, ¿cierto?, que un ser humano se haga dependiente. Y Claro. también atender a cualquier problema o cualquier trauma o a cualquier tipo de violencia. Por eso te decía yo que es tan importante que tolerancia cero con cualquier tipo de violencia. Totalmente de Que es acuerdo. tal el daño que genera en un ser humano que no podemos tolerar que haya violencia infantil, que haya violencia en una casa, que existan relaciones tóxicas, ¿cierto? Porque nadie puede ejercer ningún tipo de violencia frente a otro. Claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ojalá esto, a veces, yo creo que muchas personas a veces incluso lo decimos, lo pensamos, pero no lo incorporamos. Es súper importante tratar de incorporar esto. Oye, te quería consultar hoy en día por todo esto de que ha aumentado mucho la violencia hacia ¿Mm? las mujeres, o se está dando más a conocer, también ha aparecido mucho este tema de las funas. ¿Tú qué sientes o cómo lo ves desde una mirada psicológica? A ver, bueno, el tema de las funas es un poco revictimizar, Ya. ¿ya? Sí O sea, como encuentro que, que, sí, o sea, porque como se que, pone de manifiesto todo el problema, ¿cierto? claro. En donde se somete al escarnio público, no solamente al agresor, sino que también se somete al escarnio público a la víctima. O sea, como que la misma víctima se está revictimizando, porque por lo general la funa se hace por la víctima. Claro, yo las funas que he visto también ha sido, a mí no he compartido mucho con eso,
porque si bien los casos hay que visibilizarlos, y ahí debiéramos tener apoyo en medios, en prensa, Claro, en distintas partes para que los casos sean visibilizados. claro. Pero muchas veces las funas, ¿cierto?, que toman partido. El otro día hablaba con una persona justamente que me llamó para preguntarme si hacía una funa o no, ¿ya? Una violación de la cual ella había sido víctima cuando chica, ¿cierto? Y por este señor, su padrastro, que todavía vive en su casa. Entonces, yo le dije que si eso la hacía sentir bien a ella y ella realmente iba a lograr un estado de mejoría, con eso que lo hiciera. Ya, Pero que también tenía que tener claro que hay parte de personas que también la van a atacar y que también le van a decir cosas y que también va a tener que enfrascarse en contestar esos comentarios, claro, ¿cierto? Entonces, que eso le puede producir un daño peor. claro, Entonces, si alguien visibiliza el caso, perfecto, visibilicémoslo, publiquémoslo, ningún problema. Pero de ahí a la funa, ¿cierto? Genera como un ambiente tóxico, un ambiente de violencia. Nosotras las mujeres queremos darle apoyo a otras mujeres para que puedan visibilizar sus casos y de alguna manera poder de alguna manera darle de alguna manera contención, ¿cierto? claro, Que es lo que se busca. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los efectos colaterales que puede producir una funa. claro, Porque eso queda en el inconsciente colectivo de las personas. Después ella va a quedar, o él va a quedar marcado por esa funa que hizo. claro, claro. Entonces, podría incluso, porque yo, la original la otra vez me metí, incluso he visto que yo creo que la mayoría de las funas son verdad, ¿Mm? pero sí, ¿qué vas a decir falsa? O sea, como que también podría llegar a ser muy, Es muy, que, es que por eso te digo, la funa es como un acto súper impulsivo y también violento. claro, entonces Entonces, violencia, más violencia no soluciona. claro, y lo que yo siempre busco es proteger a las personas que están involucradas, a la víctima que está involucrada en la funa. Porque esa víctima es la que va finalmente eh, a recibir los daños colaterales que produce esta situación. Ya, súper, súper. Oye, ya estamos casi terminando. A mí me quedó algo sin un tintero que te quería preguntar. Por ejemplo, si una persona tiene dependencia emocional, si se da cuenta que tiene dependencia emocional, ¿tú recomendarías que esa persona también terminara? Porque puede que terminara con la relación, ya sea cualquier tipo de relación que hubiera. Porque puede que en esos casos no haya algún tipo de violencia, pero sí yo siento que tengo esta ansiedad que se genera por la dependencia. ¿Qué ahí recomendarías? Primero, si yo logro establecer, ya sabes que ya he visto síntomas, tengo dependencia emocional y seguramente eso ha ocasionado más de algún problema, tanto en la relación o con la persona. Ya, Entonces, primero, yo creo que sería bueno, se puede transformar la relación, si no hay violencia, si esto ha ocasionado, pero de partida hay que visibilizarlo en la relación. ya, Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, me pasan estas cosas, yo voy a ir a terapia. Sí, se puede. O sea, siempre la dependencia emocional es una adicción patológica a los vínculos. wow, Entonces, tenemos que tratarlo con responsabilidad y como tal. ya, súper, súper, me parece. Oye, ¿algún libro, Paula, que recomiendes de lo que hemos hablado? Eh, a ver, hay varios libros, por ejemplo, de lo que hemos hablado, puede ser síntomas físicos para las mujeres, ver con Alice Miller, El cuerpo nunca miente, que es una psicoanalista que estoy leyendo bastante ahora. Laura Goodman, El poder del discurso femenino, Marion Murdoch, Ser mujer, un viaje heroico, Mujeres que corren con lobos, ¿cierto? De Clarisa Píncola, que también lleva una comprensión grande en términos Súper, psicológicos. También
eh, leer o seguir a mujeres facilitadoras. Ya, eh, Hay varias, Carmen Hernández Rossetti, que es española, eh, que ayudan de alguna manera desde el punto de vista más holístico al entendimiento de los procesos femeninos que son súper, como la alquimia femenina. Eso es súper. importante, saberse mujer. Uno no nace mujer, como dice Claro, Simone de Beauvoir, dice uno no nace mujer, uno llega a serlo. claro, es verdad eso, como que, y bueno, y también pasa para el hombre, uno se nace, digo, se crea el hombre. Sí, po, absolutamente. Oh, impresionante, es impresionante. Oye, eh, me dijiste muchos libros, pero todos están más enfocados hacia la mujer, ¿cierto? Sí, bueno, si quieres un libro transversal, por ejemplo, el que hablamos, El hombre busca el sentido, Claro, es de que Víctor a mí Frank. también como que me preocupa en el sentido de que ojalá también los hombres se puedan educar de estos temas para también, porque entiendo, porque como muchos de todos estos problemas también nacen producto de la ignorancia de los hombres. Sí, ahora, esos libros también los podría leer un hombre perfectamente, Ah, ya, súper, súper, ya, ¿sí? ya, No bacán. son, no tenemos libros para niñas y libros para niños, no. Ya, dale, dale, dale. No, no, que me fui a como el enfoque, así como que, Sí, no, por supuesto. Yo creo que un hombre que se interese también en el enfoque de género puede leer estos libros perfectamente. ya, súper, súper. Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, hay un montón de escritoras también, literatas feministas que tienen libros eh, muy transversales. Ya, súper. Oye, y ahora ya terminando, un último mensaje poderoso que pueda causar un impacto positivo en nuestros oyentes. Sabes que una de las cosas que el otro día me mencionaron acerca de una frase que yo puse en Instagram que había tenido un montón de impacto y que yo la verdad es que la defiendo mucho, ¿Ya? que tiene que ver con el autoestima y que dice así, que amarse es un acto de valentía en estos tiempos Wow, ¿verdad? y las mujeres somos valientes. Así es, así es. Así que eso yo creo que yo siempre llamo a las mujeres a empoderarse. Y empoderarse significa hacerse cargo de tus dones, talentos y fortalezas. Eso es empoderarse. Oh, wow, ¿verdad? ¿Verdad? Uno a veces como que, Hacerte cargo de eso. claro, Uno tiene un montón de fortaleza, de dones, de talentos. Lo importante es utilizarlo. claro, A eso llamo yo hacerse cargo. Y cuando tú utilizas eso, generas un equilibrio y un bienestar en todo sentido para ti. bueno, sí. Yo creo que totalmente de acuerdo ahí contigo. Yo creo que todo lo que tú mencionaste va a crear un impacto, va a crear su mejor versión a la gente que nos estaba escuchando. Así que de verdad creo, me encantó la última frase, empoderarse de uno, y lo explicaste súper bien, porque a veces entendemos como empoderarse, pero a veces capaz no lo entendemos tan bien. Ahí lo explicaste súper bien. Así que de verdad me encantó, Paula. Eh, Ojalá puedan escuchar este podcast todas las veces que puedan, porque a veces todo este contenido no se digiere tan rápido. Sí, Así que todos los oyentes que nos están viendo y escuchando lo van a tener la oportunidad de escuchar todo esto hartas veces para que les quede claro este contenido de este tema de cómo superar trauma y psicoterapia de género. Así que bueno, antes de despedirnos, Paula, ¿dónde te podrían encontrar? bueno, solo en mi página de Instagram, @psicología de mujer. Ya, súper. Y ahí siempre yo te veo, estás haciendo live de diferentes temas con otro Instagram también, así que también está Sí, súper bueno para la gente que se quiere seguir educando. Las recomiendo, las y los recomiendo a que sigan a la psicóloga Paula. eso, Nicolás. Oye, millón de gracias. Yo feliz de participar con gente joven como tú. En verdad me motiva mucho. También conocer como la visión que tienen las personas de tu generación frente a estos temas.
Sí, Es po. súper importante ir educando y educando a los hombres y a las mujeres. Yo en ese sentido me he dedicado harto. Yo tengo dos hijos grandes que me imagino deben ser como de tu edad, Ya. de 20 y algo. Y, y siempre trato de que, bueno, ellos son sumamente matriarcales, por decirlo de Qué alguna forma. bueno, qué bueno. Pero, pero, pero sí educar, ¿cierto?, a hombres y mujeres desde muy Sí, po. jóvenes para que aprendan algo Uy, no te escuché lo último, se cortó. te digo Ah, yo, educar a los más jóvenes en algo sumamente esencial, y con esto terminamos porque en ya. verdad no tiene mucho más explicación y es algo que ya lo dijo Humberto Maturana, que si todos entendiéramos el respeto, eh, las cosas serían muy distintas en nuestro mundo. Mm, falta, falta todavía mucho respeto. Pero por eso estamos haciendo esto, para que la gente se beneficie de esto. Así que bueno, muchas gracias, Paula. Nos Gracias estamos a viendo ti. en otra entrevista. Recuerden seguirnos, comentar, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Nicolás.